Televidentes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy martes 16 de mayo. Esta es la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, transmitidos a través de Pública FM, el telégrafo.com.es y claro, en nuestras redes sociales. Es hora de dar paso a nuestra compañera María Mercedes Castro. ¿Cómo estás? Muy bien, Byron, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Tenemos importante información. Los invitamos que estén a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook en nuestra transmisión digital. Iniciamos. Inmediatamente a las 19:02 nos trasladamos a la Asamblea Nacional, donde se está dando los debates en torno a la comparecencia del presidente de la República con nuestra compañera Carolina Basante, que se encuentra allí precisamente en el hemiciclo parlamentario. Carolina, te escuchamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Meche, Byron, amigos televidentes? Buenas noches. Pues esta sesión se ha extendido ya por cerca de 7 horas, ya que se ha dividido en dos fases. En la primera, las intervenciones en las que tomaron la palabra Esteban Torres y Viviana Veloz como interpelantes. Durante 2 horas ellos presentaron sus argumentos respecto a este presunto delito de peculado del que se le acusa al presidente Guillermo Lasso, que luego intervino. Él estuvo acompañado de su gabinete, acudió acá al hemiciclo legislativo y se tomó alrededor de 50 minutos para presentar sus descargos, pese a que él por ley tenía tenía 3 horas para hacerlo, pero como decimos, se tomó alrededor de 45 minutos en los que él intentó pues explicar su situación y también hacer un llamado tanto a los legisladores que lo están acusando como a los resto de los asambleístas. Pero para tener más en contexto de lo que ocurrió esta mañana, nuestra compañera Andrea Orbe realizó el siguiente reportaje. Veamos. Presidente de la Asamblea Nacional, acompañado de algunos de sus ministros y de la bancada oficialista, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegó a la Asamblea Nacional este martes para comparecer ante el Pleno en el juicio político que se sigue en su contra e inició cuestionando. Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie. Ya en lo que tiene que ver con el delito del que se lo acusa de peculado en Flopec, aseguró: primero, no hay contrato ni adenda firmados en mi gobierno. Segundo, no hay recomendaciones de Contraloría para terminar dicho contrato. Tercero, no hubo determinación de indicios de responsabilidad penal sobre ningún funcionario. Cuarto, las reglas no las puse yo. Quinto, yo mismo puse en conocimiento de la Fiscalía el expediente de Flopec. Y por último, no hay testigos relevantes de nada. Más temprano, a las 10:55, comenzó la interpelación con la intervención de Viviana Veloz de UNES, que insistió que el primer mandatario es culpable de peculado y reiteró: me permito presentar la moción con la respectiva resolución motivada de la censura y la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. A diferencia de Veloz, que intervino en más de 1 hora y media, el social cristiano Esteban Torres tuvo solo 39 minutos. El legislador indicó que el proceso se enmarca dentro de la Constitución. La seguridad jurídica será siempre el norte que guíe todos nuestros esfuerzos fiscalizadores. Los discursos de ambos legisladores, así como el presidente Guillermo Lasso, fueron el inicio de la sesión, que se instaló con 109 asambleístas. Andrea Orbe, Noticias 7. El 22 de diciembre. Ok, luego de estas intervenciones, cuando se retomó la sesión del Pleno pasada a las 3 de la tarde, fue el turno de las réplicas por parte de los interpelantes. Durante 1 hora más, Esteban Torres y Viviana Veloz volvieron a tomar la palabra y luego era el turno del presidente de la República, que también tenía 1 hora de réplica. Sin embargo, él ya no acudió al Pleno de la Asamblea y se dio inicio al debate legislativo. Hasta este momento se nos ha confirmado que existen 69 asambleístas inscritos en el debate para intervenir y presentar sus argumentos. Cada uno de ellos tiene 10 minutos máximo para intervenir. Hasta la fecha lo han hecho ya 18 legisladores, pero sobre el contenido de estos argumentos lo que nosotros podemos decirles es que más allá de presentar sus observaciones al proceso de juicio político, lo que ha sido es una suerte de dimes y diretes entre los legisladores, peleas también, malas señas, incluso malas palabras también, pero nosotros, en lugar de contarlos, ¿por qué mejor no lo vemos en estos directos que hemos recogido a lo largo de esta tarde? Veamos. ¿Da cuenta de estos 3?
Señores asambleístas, les ruego que exista respeto. Señor asambleísta, por favor. Se firmó en el 2018 con el presidente Lenín Moreno, su presidente, que nos entucaron a los ecuatorianos, a uno de los peores presidentes de la historia. Esa es la verdad. Y aquí hay que ser súper claros, porque aquí hay que decirle la verdad a los ecuatorianos. ¿Qué les pasa? Presentan las irregularidades. Esta última intervención era del asambleísta Ronald González del bloque correísta, arremetiendo contra el asambleísta independiente Fernando Villavicencio, quien pues también se lo respondió aquí dentro del legislativo. Como decimos, estamos a la espera, todavía se están llevando a cabo. En estos momentos está interviniendo Gisela Garzón por parte del bloque correísta también, que pues lo que están es, como decimos, presentando sus argumentos respecto a este proceso de juicio político, y nos han mencionado que se extenderá durante el resto de la noche aquí a la Asamblea y se retomará el día de mañana, posiblemente a las 9 de la mañana, este debate, de acuerdo a lo que pues ha estipulado el presidente Virgilio Saquicela. Nosotros estamos aquí y continuaremos pendientes de llevarles toda la información de manera oportuna, y el día de mañana también lo estaremos discutiendo en nuestro noticiero matinal a las 7 de la mañana. Pero por lo pronto yo me despido a las 7:07 de la noche. María Mercedes, tú tienes más información. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carolina Basante, con este completo informe. Larga noche, entonces esperamos, si necesitamos más información, volvernos a conectar con nuestra compañera. Seguimos. Además, desde muy temprano, les contamos en esta mañana, miles de personas se congregaron en el sector del Arbolito, en el centro norte de Quito. Tanto simpatizantes del gobierno como el de la oposición estuvieron expectantes de la intervención del presidente Guillermo Lasso en el pleno parlamentario. Veamos. En horas de la madrugada llegaron varios buses interprovinciales para concentrarse en el Parque del Arbolito. En el transcurso del día, la afluencia de gente aumentó hasta llegar a miles de personas que cubrían los alrededores de la Asamblea Nacional, la avenida 12 de Octubre y la avenida Tarqui. Pantallas gigantes se colocaron para que los ciudadanos puedan escuchar la intervención del primer mandatario ante la Asamblea Nacional. Un ambiente pacífico con música, comercio y expectativa de qué iba a ocurrir se sentía en el ambiente. En su mayoría, los ciudadanos venían a apoyar al primer mandatario en su defensa ante el juicio político. Ellos deberían trabajar, ¿por qué? Porque por las leyes que ellos no hacen en contra de los delincuentes, estamos ahorita así. No dan paso al señor presidente en ninguna cosa, por eso estamos aquí, señor. Están presionando al gobierno de una manera incorrecta, yéndose contra los dictámenes constitucionales y no dejando que se mantenga la decisión que tuvo el Ecuador, que tuvo el pueblo en las urnas, que es mantener al presidente por el periodo que fue electo. Muchos de ellos se movilizaron desde otras provincias. La provincia de Cotopaxi. ¿Para defender qué? Para defender la democracia. Soy de Ambato, vengo libre y voluntaria desde las 5 de la mañana y estaremos hasta, si es posible, hasta mañana, hasta cuando se quede libre nuestra patria. El jefe de Estado a su llegada a la Asamblea Nacional dio unas pequeñas palabras previo a su ingreso al Pleno. He ido personalmente a defender la democracia, defender la dignidad de la presidencia y para defender el derecho de ustedes. Durante la tarde se mantuvo la calma hasta la salida del primer mandatario, quien se dirigió al Palacio de Gobierno, donde una vez más se dirigió a sus simpatizantes que se concentraron en la Plaza Grande. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en medio de este juicio político, uno de los escenarios que se abren es la muerte cruzada, que el presidente podría usarla. Pero, ¿qué es la muerte cruzada? Se lo explicamos. Según el artículo 148 de la Constitución, la muerte cruzada es cuando el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional y a su vez poner a disposición su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ir a elecciones legislativas y presidenciales. Las razones para la ejecución de la muerte cruzada pueden ser cuando la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le competen, pero para esto se necesita la aprobación de la Corte Constitucional. Existen dos vías en las que no se requiere de la aprobación. Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por una grave crisis política y conmoción interna. ¿Cuándo se puede aplicar? La muerte cruzada podrá ser ejecutada por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato.
¿Qué pasa después de ser publicado el decreto? El Consejo Nacional Electoral, en un plazo máximo de 7 días, debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Durante su aplicación, ¿cómo y quién gobierna? El presidente obtiene facultades legislativas y podrá expedir decretos y leyes de urgencia económicas, previamente aprobados por la Corte Constitucional, que tienen categoría de ley vigente hasta que la nueva Asamblea las derogue o las reconfirme. En ese marco, el secretario jurídico de la Presidencia anunció que se tiene listo el decreto para la disolución del legislativo. Sin embargo, será el presidente Guillermo Lasso el que decida si se hace efectivo o no. ¿Es esto viable? Lo conocemos en la siguiente nota. El decreto para aplicar el artículo 148 de la Constitución está elaborado. Está listo, como siempre, pero esto es algo que nosotros tenemos que saber si es que se lo aplica. La facultad del presidente, él decidirá cuándo. Esto significa que el primer mandatario puede disolver el legislativo si así lo considera en el marco del juicio político en su contra. Y aunque no hay un anuncio oficial de si lo ejecutará o no, desde el gobierno mencionan que esto sí es viable porque la Asamblea habría obstaculizado el Plan Nacional de Desarrollo, una de las 3 causales de la Constitución. Si yo planteo que podamos generar más plazas de empleo y podamos atraer más inversión en el área de mejora en áreas de protección natural, y aunque sea el mismo proyecto, pero termina diciendo no vamos a poder traer inversiones si es de afuera, solo interna, pues entonces no tiene nada que ver con el plan de gobierno. Y no se necesitaría de un dictamen de la Corte Constitucional para aplicarlo. Mira, la herramienta es absolutamente constitucional, es tanto así que la propia Constitución establece que es a juicio del presidente de la República. Es una potestad del presidente de la República que la Corte Constitucional ha validado. El viceministro de Gobierno, Mario Cubi, agregó que de emitirse el decreto, el Parlamento se disuelve inmediatamente y en una semana se debe convocar a elecciones presidenciales a efectuarse en 6 meses. La Corte podría hacer una evaluación del dictamen posterior, pero la Asamblea nada, los asambleístas desde el momento que el decreto está firmado y publicado, dejan de ser asambleístas. La denominada muerte cruzada de la Asamblea es una posibilidad latente, pero no confirmada. Habrá que esperar. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ahora es el momento de hacer un recuento histórico de los juicios políticos que se registran en el Ecuador. Lautaro Andrade nos va a contar cuántas veces se han dado estos casos similares. El juicio político del presidente Guillermo Lasso es histórico y en ciertas partes también es inédito por lo que se está realizando. Ya les voy a contar por qué. Primero vamos un poco atrás en el tiempo. 2008, la nueva Constitución ecuatoriana de Montecristi, que establecía en el artículo 129 que se puede enjuiciar políticamente a un presidente y también se puede enjuiciar a un vicepresidente. Bueno, pues desde entonces hasta la presente fecha no ha sido necesario aplicarlo. Inclusive se trató con Jorge Glass cuando él era vicepresidente Lenín Moreno, pero como renunció, pues este proceso no siguió más. Pero si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, tampoco hay registros de juicio político. Desde el 79, cuando volvimos a la democracia, hasta la actualidad, tampoco hubo ningún presidente que llegara a la Asamblea o al Congreso de esa época para defenderse de una acusación buscando su destitución. Sí pasó con Alberto Dajic, que era vicepresidente de Sixto Durán Ballén en el 95, y el Congreso sí lo destituyó. De ahí, si vemos toda la historia ecuatoriana, la historia republicana ecuatoriana, hubo intentos de parte del Congreso de llevar a juicio a los presidentes. Pasó con Velasco Ibarra, pasó con Galo Plaza Lasso, pero solamente hay un caso que es muy parecido al actual y sucedió en 1933, cuando Juan de Dios Martínez Mera fue censurado y destituido por el Congreso y el Senado de la época. 1933, hace 90 años. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, él ganó las elecciones en el 32 y durante ese año le fue muy complicado gobernar porque su principal opositor era el doctor José María Velasco Ibarra, que por cierto era también el presidente de la Cámara de Diputados. Velasco Ibarra llevó a cabo un proceso para enjuiciar políticamente en el Congreso al presidente Martínez porque mencionaba Velasco Ibarra que había 3 causas que eran detonantes. Primero, que hubo una trampa al momento de ganar las elecciones, que fue fraudulento, que hubo mal manejo limítrofe de las fronteras ecuatorianas con Perú y con Colombia y finalmente que no tenía mayor aceptación.
Entonces Velasco Ibarra lo planteó y el Congreso de la época, con 49 votos versus 22, logró entonces censurar a Martínez. Le dijeron, usted se va y la presidencia queda vacante. Hoy en día, en cambio, sabemos que son 92 votos los que se necesitan para una eventual destitución. Lo que sí es inédito es que por primera vez un presidente acude a la Asamblea para defenderse y para tener la interpelación con los parlamentarios. En el caso de Martínez Mera, él enviaba cartas donde mostraba su pronunciamiento y donde él rechazaba las acusaciones, e inclusive cuando lo destituyeron, envió una carta diciendo, no voy a destituir al Congreso, no lo voy a disolver, me voy, no vuelvo a Quito porque soy guayaquileño y no tengo resentimientos. Eso fue lo que hizo Martínez Mera hace 90 años. Lo que hoy estamos viendo entonces es un nuevo capítulo en la historia de la República del Ecuador. Veremos qué sucede en los próximos días. Momento de hacer una pausa y al volver les contamos que exasambleísta Peter Calo ya se encuentra en la cárcel 4 de Quito. Todos los detalles en pocos momentos. Bien, continuamos con más información. El exasambleísta Peter Calo ya se encuentra en la cárcel 4 de Quito, donde cumplirá con la orden de prisión preventiva que le dictaminó un juez por el presunto cometimiento de violación. El líder indígena renunció a su curul en el legislativo. Esta es la fotografía más actual de Peter Calo, quien fuese el asambleísta más votado por la provincia de Cotopaxi, pero que hoy está privado de la libertad por supuestamente violar a una joven de 19 años en un hostal de Quito. A Calo primero lo trasladaron al centro de detención provisional de El Inca tras su captura la tarde del lunes en el sector de Yoa. Horas después lo cambiaron a la cárcel 4 en el norte de la capital, según informó el ministro del Interior, Juan Zapata. En ese centro de rehabilitación también se encuentra Germán Cáceres, acusado del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Calo tendrá que permanecer allí mientras se desarrolle el proceso penal, en el que al inicio podía llevarlo a cabo en libertad, con un grillete electrónico y en su condición de asambleísta, pero en el primer caso se lo quitó el lunes y fugó, mientras que este martes envió una carta a la presidencia de la Asamblea en la que renunciaba de manera irrevocable a su curul. Por eso, el mismo día del juicio político al presidente Guillermo Lasso, su alterna Pilar Llanos fue posesionada y ocupará su lugar hasta el fin del periodo legislativo, que termina en 2 años. Cumplirá fielmente con la Constitución y las leyes en el desempeño de su cargo como asambleísta principal de la República del Ecuador. Por mi patria, por Dios y la vida, sí, juro. Mientras que Calo, por el delito imputado, podría afrontar de 19 a 22 años de prisión. Lautaro Andrade, Noticias 7. Durante la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra del exministro de Energía Javier Vera, el juez Luis Rivera ha dictado prisión preventiva al exfuncionario. El magistrado justificó su decisión ante una posible fuga o riesgo de fuga y dispuso que cumpla con la prisión preventiva en la cárcel de Guayaquil. La Fiscalía acusa directamente al exministro de recibir pagos a cambio de beneficios personales y se fundamenta en el testimonio del exfuncionario público Adrián Zamora, quien reconoció que habría entregado $150,000 a Vera para alcanzar el cargo de coordinador zonal de Imbabura en la Agencia de Regulación y Control de Minas. Además, se dispuso la retención de cuentas por un monto de $160,000 y la prohibición de enajenar bienes. En este caso, la instrucción fiscal durará 90 días. En otros temas, funcionarios de la aduana de Calabria, esto es al sur de Italia, han incautado 2.734 kilos de cocaína pura. El resultado es fruto de la inteligencia y trabajo de la policía y análisis constante de las rutas comerciales que llegan desde Sudamérica al Mar Negro, pasando por el puerto de Scala en Calabria, al sur de Italia. Entre los miles de contenedores en tránsito se logró identificar 2 procedentes de Guayaquil, Ecuador, con destino a Armenia, donde deberían haber llegado al puerto a través de Georgia, en Batium. La cocaína fue identificada después de operaciones de búsqueda y ayuda de escáneres y unidades caninas, en cajas refrigeradas con más de 12 metros de largo y con un contenido de 78 toneladas de banano.
La droga podría haber generado ingresos para los traficantes de unos 800 millones de dólares. Los menores de edad responsabilizados por la muerte del policía Freddy Bonilla en febrero de este 2023 en Esmeraldas fueron sentenciados. Uno de ellos es alias Boquita, quien también participó en el secuestro de una pareja en Quito. Un tribunal dictaminó 8 años de internamiento institucional con régimen cerrado para los menores por el delito de robo con resultado de muerte, pues los dos adolescentes le dispararon para robarle su moto y luego, cuando el policía estaba herido, volvieron a impactarle. Esta es la segunda sentencia para alias Boquita, pues hace 4 días recibió 7 años de aislamiento por el secuestro también mencionado. Tras el atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, este martes se confirmaron lamentablemente 2 fallecimientos más. Se trata del cabo de policía Cristian Ortiz Pico, de 29 años y 9 de servicio, quien también resultó gravemente herido, al igual que su compañero Jorge Tama. La alcaldía de Durán y la policía expresaron sus condolencias por los 2 uniformados asesinados, además de realizar una capilla ardiente en el cuartel del Grupo de Operaciones Especiales en la vía perimetral en Guayaquil, mientras que la tercera víctima mortal es un repartidor de lácteos que salía de su trabajo y fue alcanzado por una bala perdida. El alcalde Luis Chonillo, objetivo del atentado, se encuentra a buen recaudo, pero no se ha pronunciado públicamente por lo sucedido. En los barrios Sauces 9 y Mucho Lote en Guayaquil se evidencia los portones de seguridad colocados por la propia comunidad, pero están a la expectativa de saber si se emitirán los permisos para aplicar estas estructuras. Mucho Lote es uno de los sectores del norte de Guayaquil que está enrejado. La mayoría de los callejones tienen esas puertas de seguridad, pues los ciudadanos que habitan aquí han tomado esta medida que merman los robos. ¿Sienten un poco más seguros adentro? Claro, y se ayuda bastante porque ya a las 10 de la noche ya está todo cerrado. Casi todo lo que es norte de Guayaquil ya está así encerrado por seguridad de cada una de las personas. O sea, uno se siente seguro, aunque no es la seguridad que debería tener totalmente. Sin embargo, existen personas que no apoyan esa alternativa y se sienten perjudicados. ¿Usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo totalmente. Uno quiere pasar, tiene que buscar el fin de la calle porque no hay cómo pasar. En Sauces también ocurre la misma situación, donde se registran atracos a toda hora. A mí se me robaron en una oportunidad el cerebro, el tablero, los botones de subir y bajar los vidrios. A pesar de no existir los permisos para colocar estos portones, los ciudadanos seguirán enrejándose hasta esperar nuevas medidas de seguridad que implemente la nueva administración de la ciudad. Mucha atención, unos 7 millones de ciudadanos venezolanos han emigrado en los últimos 7 años. De esta cifra, 70% son jóvenes, según el último reporte de la organización Plan País. El informe ubica a Ecuador como el 4º país que más migrantes venezolanos ha recibido. Conocidos como los caminantes, cientos de migrantes de Venezuela recorren miles de kilómetros con el objetivo de buscar mejores días. Hay un índice bastante importante en la cual la juventud están saliendo de Venezuela y están sembrando en países de Latinoamérica que nos generan bastante preocupación. Según la organización no gubernamental Plan País, al menos 7 millones de ciudadanos venezolanos salieron de su patria desde el 2017. De esta cifra, alrededor del 70% son jóvenes, entre 15 y 35 años, un poco más de 4.2 millones de personas. Sí, bueno, Venezuela se ha convertido en un país de migrantes producto de la crisis multidimensional. El último reporte efectuado por esta ONG detalla que 4 son los principales países a los que migran. Más de 2.5 millones de venezolanos viven en Colombia. En segundo lugar está Perú, en tercer lugar Estados Unidos y en cuarto lugar está Ecuador. Este reporte recabó información en 6 ejes, entre ellos la inserción laboral, derechos humanos, emprendimiento y salud mental. Se hizo una revisión sistemática de la bibliografía y una encuesta con una representatividad de 15 países a nivel mundial para recopilar información de estas perspectivas de los jóvenes. A decir de Carlos Rivas, coordinador jurídico de la Fundación Diálogo Diverso,
De los migrantes venezolanos que hay en el país, apenas el 20% trabajan en su profesión. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se estima que en Ecuador hay una cifra de más de 500.000 personas regulares. Toman en cuenta que Ecuador es un canal humanitario donde las personas se van desplazando para otros países como Perú, Chile o incluso de retorno a Estados Unidos o a Venezuela. Entonces se puede hablar de más de 700.000 personas. El informe tiene 59 páginas y esperan se acoja por parte de las autoridades gubernamentales para la creación de política pública. Olga Velasco, Noticias 7. Los casos por salmonelosis aumentan en la zona de salud 8 a casi 300 en ciertos pacientes. Si no es tratada a tiempo, puede ser mortal. En Guayaquil, Durán y San Borondón, la cifra de contagios por salmonelosis asciende a 293. Esto según datos del Ministerio de Salud Pública. La salmonelosis es causada por la bacteria Salmonella. Esta infección se produce por los casos de contaminación fecal oral, es decir, los alimentos o el agua está contaminada con heces. Inclusive la leche que no está pasteurizada, también la leche cruda también puede tener salmonelosis. Los huevos crudos también pueden tener salmonelosis y producir a la larga una infección severa. La salmonelosis es una patología que se transmite por el consumo de carnes, pescados, mariscos, huevos, leche o vegetales mal cocidos, refrigerados o conservados. Por eso preferiblemente comer comida casera, donde uno ya confía y sabe dónde obtiene los alimentos. Uno nunca sabe, claro, qué puede adquirir, cómo son preparados los alimentos, si tienen higiene o no tienen higiene. Lo que pasa es que no sabemos cómo son tratados los alimentos fuera de, cuando no son dentro de la casa. La práctica de correctas medidas de higiene al manipular los alimentos es fundamental para estar sanos. Bien cocidos, bien preparados. Y de las personas que los preparan también cuidarse mucho. Más que nada que no esté, que todo esté tapado, bien cubierto. Entre las principales recomendaciones para evitar adquirir la bacteria están lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular los alimentos, proteger los alimentos y la cocina de insectos, mascotas y otros animales, lavar minuciosamente las frutas y verduras con agua segura, separar las carnes crudas de otros alimentos y finalmente cocinar los alimentos a temperaturas seguras. En esta etapa invernal generalmente aumentan los casos. Por la misma casos de inundaciones, la comunidad no toma las precauciones del caso y ingiere agua. La Organización Mundial de la Salud ha advertido del consumo de edulcorantes en exceso que podría afectar a la salud. Así lo ha hecho público un comunicado. Los nutricionistas nos explican. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha publicado una nueva directriz sobre el uso y consumo de edulcorantes no azucarados, en la que desaconseja su uso para controlar, por ejemplo, el peso corporal o reducir la diabetes. La recomendación se basa en una revisión de evidencia disponible que, dicen los científicos, sugiere su uso no beneficioso a largo plazo en la reducción de la grasa. Sobre todo, por ejemplo, a veces en las leches o en el consumo de niños, vemos muchos alimentos ya manufacturados o industriales que tienen elevado cantidad de edulcorantes artificiales. Los resultados también sugieren que podría haber efectos indeseables a largo plazo, como un mayor riesgo de tener diabetes tipo 2. La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares, ha dicho en su comunicado institucional la Organización Mundial de la Salud. La nutricionista Francisca Cifuentes nos explica. Si vamos a utilizar un edulcorante en aquellos pacientes con un sobrepeso o una obesidad importante o en pacientes con diabetes tipo 1, sobre todo evitar aquellos que pueden aumentar el tema o afectar el tema de la diabetes. La recomendación, dice, se aplica a todas las personas excepto a las que padecen diabetes preexistentes e incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales. Si nosotros estamos consumiendo edulcorante durante todo el día, ¿qué es lo que hacemos? Emitir una orden al cerebro en donde le dice, hay azúcar. El páncreas produce insulina y esto lo que hace es que el páncreas trabaje muchísimo más. 2 cucharadas de azúcar en una taza de café, empezar a bajar a 1 cucharada de azúcar. Hablemos, podría ser la fructosa natural, la miel de abeja, la panela.
Byron Galarza, Noticias 7. Debido al fuerte temporal registrado en las últimas semanas, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta amarilla en varias provincias del país por posibles afectaciones del fenómeno del Niño, con el fin de que las municipalidades ya puedan tomar medidas de prevención. Estas imágenes fueron muy comunes hace pocas semanas. Fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios cantones, principalmente de la costa. Debido a las fuertes afectaciones registradas, la Secretaría de Gestión de Riesgos decidió declarar la alerta amarilla en 17 provincias del país. Estas son Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo y Galápagos. La alerta amarilla señala que además 143 cantones de estas provincias ubicadas a una altitud igual o menor a 1.500 metros sobre el nivel del mar podrían resultar afectadas por el fenómeno del Niño, ya que según un informe técnico, este fenómeno climático afectaría a la región en el segundo semestre de 2023. Entre las zonas más susceptibles están Guayaquil y Daule en Guayas o Santa Rosa y Pasaje en El Oro. Incluso está el Distrito Metropolitano de Quito. El fin de la alerta amarilla es que los municipios y prefecturas puedan tomar acciones que protejan los recursos, infraestructuras y servicios que están en sus competencias, así como los COEs cantonales mantengan acciones preventivas. Solo hasta marzo del 2023 se registraron 21 personas fallecidas, más de 23.000 damnificados, 42 viviendas destruidas y casi 6.000 hectáreas de cultivos afectados. Edison Saavedra, Noticias 7. En el Ecuador existen 471.205 personas con discapacidad en el registro único del Ministerio de Salud. A fin de garantizar su derecho a la accesibilidad universal al medio físico, se está elaborando una propuesta de decreto para su cumplimiento. Escaleras, ascensores, transporte público y señalética son algunas de las cosas que no siempre se elaboran pensando en las personas con discapacidad. Tania Rodríguez trabaja en el CONADIS y tiene una discapacidad física. Ella reconoce que actualmente muchos espacios han incorporado infraestructura accesible y que existe más empatía en la ciudadanía. Romper estos obstáculos que hemos tenido y que nos han limitado, por ejemplo, el tema de acceder al transporte público, a veces a nuestros propios trabajos, o en mi caso, por ejemplo, como madre que soy, acceder a la institución educativa a la que está mi hijo. Sin embargo, aún se necesita más conciencia sobre las necesidades de todas las personas que van a utilizar un espacio, pese a que en el Ecuador desde el 2010 es obligatorio que la infraestructura se elabore con este enfoque. No se lo realiza. Así lo explica Carlos Caicedo, responsable de accesibilidad de movilidad y vivienda del CONADIS. La educación de accesibilidad era obligatoria. No puede citarse de que una obra de 2, 3, 5, 8 años de antigüedad no cumpla con requisitos técnicos de accesibilidad. La falta de un régimen de control, supervisión y sanción motivó al Pleno del CONADIS realizar un borrador de decreto para garantizar que se cumpla la accesibilidad universal al medio físico de las personas con discapacidad. Estas 44 normas que tiene el Estado ecuatoriano para regular las conductas de accesibilidad buscan traducir un concepto de diseño universal en los espacios privados, interiores de los domicilios y públicos también. Actualmente las instituciones que serían parte del reglamento se encuentran elaborando el impacto presupuestario para ser entregado junto a esta recomendación de decreto. Manuela Bedón, Noticias 7.